Aquí son varículas de las piernas, pero bueno, tiene un compendio de lesiones dermatológicas asociadas con la insuficiencia venosa crónica. Entonces tiene, aparte de las varices, tiene la dermatitis ocre o pigmentación que suele acompañar a la insuficiencia venosa crónica y aparte eczemas, que es otra cosa que la acompaña frecuentemente, lo que llamamos nosotros de forma genérica eczemas varicosos. O sea que eh, insuficiencia venosa crónica con afectación cutánea en toda su extensión. Entonces, Jesús, tú, por ejemplo, yo a una paciente así, lo primero que pido es un estudio de ecodoppler sí. por el cirujano vascular y que nos diga realmente si hay perforantes que sean sensibles al tratamiento quirúrgico. Sin ese estudio, no sé si lo tiene, lo que podemos hacer es también un No, pero poquito vamos a menos, tratar algunas varículas sí, las más superficiales, pero para ver básico, cómo básico, se hace. básico, básico, hacer el estudio de ecográfico Doppler previo a cualquier tratamiento, ya sea con esclerosis, que también lo utilizamos Ah, de bastante, psoriasis. o con los sistemas de No luz sabía en que. este caso. Pensé que eran eczemas de. ¿Tenemos algún estudio ecográfico? Ah, vamos a ver. Ah, para. Yo estaba llamándole a esto eczemas, soy un crack. Pues, Tiene psoriasis. Entonces, parece bueno, ser que podría ser. íbamos a tratar las placas de psoriasis con el láser de colorante. Está muy bien. Pero de paso, vamos a hacer un disparo Sí, en una varícula de estas azul con para el que neodimio, ¿no? veamos Ya que está cómo aquí. se hacen. Sí. Hacemos ambas cosas. Sí, Sí. sí, porque vamos a. ¿Tenéis corticoides también? Vale, entonces, 5-fluorouracilo. eh, decíamos que Bueno, antes corticoides. cuando hablaba de las indicaciones del láser vascular, una de las opciones que tenemos es tratar lesiones inflamatorias. Es decir, Tratar placas de psoriasis es una opción. Lógicamente es una opción que hacemos muy pocas veces en clínica sí, porque el tratamiento saldría un poco caro y consigue una remisión de las lesiones parcial, pero porque. no evita que vuelvan a aparecer. Ah, sí. Entonces, lo utilizamos sobre todo no para lesiones de piel, sino para lesiones de localizaciones mucho más difíciles, como por ejemplo para las uñas. Para las uñas sí que se utiliza más porque los resultados de los tratamientos convencionales tienen mucho peor resultado. O sea, a veces tardan muchísimos meses en mejorar y con el láser podemos conseguir resultados en poco tiempo. Entonces, al menos en mi práctica clínica, yo lo utilizo esencialmente para las uñas. De todas formas, vamos a verlo igual. ¿Cuál es el mecanismo por el cual un láser vascular puede mejorar las lesiones inflamatorias? Pues aunque no está muy claro, lo que se cree es que los mediadores inflamatorios vienen por los vasos sanguíneos y tienen que atravesar la pared vascular para salir al intersticio, a la dermis. Entonces, si tú coagulas esos vasos y generas una reacción inflamatoria, pues entonces evitas toda esa reacción inflamatoria inducida por la psoriasis y al menos temporalmente se van a curar estos pacientes. Entonces vamos a hacer dos cosas. Primero, tratar una placa de psoriasis que se hace generando púrpura como habíamos hecho ahora en las manchas en vino de Porto y luego vamos a tratar alguna varícula para que veáis la respuesta. Pero aquí para tratar varículas tenemos que usar obligatoriamente un láser de neodimio ya. Como esta, aquí tenemos los dos. ¿Quieres empezar con colorante, quizá? Colorantes, sí, sí. ¿Cómo lo ves? Así, vamos, Sí, por ejemplo. 0,45-7, sí. Vale, Vamos. vamos a proceder. Unas- Gafas todo el mundo que esté aquí. vamos allá. La señora, un segundín. Jesús, un momento que Ya, vamos a ya, pasar. espero. No, no, para yo Aquí, pensar aquí. bien el plan. Vamos a hacer esa placa de psoriasis. Uy, sí. Vamos allá. Veis que hace púrpura igual que siempre. Le hemos bajado un poquito a 7 y este realmente es el efecto que tenemos que conseguir. Lógicamente, para tratar una placa de psoriasis con láser tenemos que intentar conseguir, no, no hace falta, que tenga la mínima descamación posible, porque si tiene menos descamación, la penetración del láser es mejor y coagula mejor los vasos. Entonces, antes de tratar estas lesiones con láser, pues tienen que utilizar cremas hidratantes y tratamientos
Queratolíticos. para que el grosor de la piel sea lo menor posible y tenga la mínima escama posible. Ya veis que hacen un poquito de púrpura, pero aquí no hacemos nada más. Ahora vamos a hacer algunas varículas aquí en esta zona azulada, pero pocas. Cambiamos Vamos a cambiar al neodimio. neodimio. Estas varículas. Le vamos a bajar el spot. Sí. El spot más pequeño nos Sí. permite delimitar un poquito más el tratamiento que vamos a realizar, no hacer un spot grande para una lesión muy pequeñita. O sea, nos permite controlar mucho más el spot, más o menos el diámetro de la lesión que utilizamos. Podemos llegar a, yo creo 5 que vamos a poner. 5 está bien, 10 milisegundos y empezaría, ¿cómo lo ves? A ver, echando incluso un poquito más, hacemos un primer Más. impulso. Un poco más de Sí. energía. ¿Te parece? Sí. Así vemos. Vamos a un primer disparo, si no, subimos energía. Espera, que está calibrando. sí. Entonces vamos a intentar coagular esta varícula. Ya veis que el pulso es muchísimo más pequeño. Y vamos a hacer un solo disparo y deberíamos de conseguir que se produzca una contracción del vaso y que vaya desapareciendo. Vamos a ver. Bueno, Tenemos que subir un subimos poco un más. poquito de energía, Sí, sí. Me falta un poco. Te subo a 120, ¿eh? Y ponme 20 milisegundos. 130. ¿Más milisegundos? 20, ¿Quieres? 20. Vale. Porque 110. así Lo que- puede servir. Porque Aquí sí, lo que vemos es que os subimos energía y en este caso tenemos una lesión más voluminosa, aumentamos el tiempo de exposición porque es una varícula más grande que una lesión como una malformación capilar, que es una lesión más pequeña. Por el tiempo de relajación térmica, para decirlo fácil, las lesiones con más volumen vamos a precisar de más tiempo de exposición. Yo subiría un más poco la grande. energía, sí, más. También es cierto que cada láser de neodimio jack tiene su punto, no todos son, aunque es la misma longitud de onda, no todos responden igual. Y cada uno de nosotros tenemos que, a pesar de que es estandarizado, hay que ir probándolos y es mejor empezar con menos energía e ir subiendo que no al revés. En este caso lo que hemos hecho es subir la energía, estamos ahora con 140, buscando un correcto endpoint. Eso que decíamos en la parte de la presentación, esa desaparición o oscurecimiento de la lesión, que nos indica que hemos sido efectivos. Pueden pasar dos cosas. O bien desaparece la lesión, cada vez que colapsa, el vaso colapsa, o bien hay un aumento de color como si lo pintáramos con un rotulador. Es perfectamente chulísimo, porque se ve muy bien, Ahora, cómo va corrigiendo ese cambio de tono, se aumenta ese color y eso te indica que ha sido efectivo. Otro tip importante para las varices, para aquellos que nos dedicamos al tratamiento de las lesiones telangiectásicas o las varices superficiales de las piernas, es que, y corrígeme si hay algo que no no, creas, es que hacemos tratamientos, disparamos en el vaso con un espacio. O sea, no lo solapamos demasiado porque ya una vez coagulamos una zona, pasamos a un espacio. No hace falta hacer un ¿te tratamiento molesta mucho así? un solapamiento como haríamos con una malformación capilar, sino que no lo solapamos tanto, sino que hacemos un poco de espacio. Y aquí se ve perfectamente cómo cambia el tono. Y cómo colapsa el vaso, se ve cómo desaparece. A ver si puedes enfocar un momentín. Espera. Jesús, un segundo. Mira, enfoca bien ahora. Ahora. ¿Veis ese? Ahí está. ¿Qué tal el dolor? Bien, lo aguanto, lo aguanto. Sí, bien, porque a veces las varices en algunos casos pueden ser dolorosas. Aquí también podríamos poner hembras si fuera necesario. Sí. Y para la hiperpigmentación esta residual que puede haber en las piernas, algo que va muy bien es el tratamiento con IPL. Sí. Posiblemente el IPL en estas lesiones de hiperpigmentación postinflamatoria típicas de las piernas, y de otro tipo, la IPL sería el tratamiento para mí de elección para este tipo de lesiones. Hiperpigmentaciones postinflamatorias hay epidérmicas, dérmicas y mixtas. Epidérmicas es el 10%, epidérmicas y mixtas es un 90%. Estas dos tipos más complejas van a ser necesarias de tratar de forma más agresiva. Con las epidérmicas, simplemente con
un tratamiento despigmentante en fórmula magistral es suficiente. Mientras que para las epidérmicas, las dérmicas y mixtas, vamos a precisar tratamientos con láser, ya sea láser de Q-switch o láser de picosegundos, que son el tratamiento de elección para este tipo de lesiones pigmentadas. Pero el IPL para estas zonas más extensas podría ir muy bien también. Yo siempre prefiero tratar, y corrígeme si me equivoco también, la parte primero profunda, la parte vascular y luego la parte pigmentada superficial. Porque si hacemos al revés, pensar que si hacemos primero el tratamiento de la parte pigmentada, no podremos tratar la parte profunda después. Haríamos primero un tratamiento, en el caso de que tuviéramos que hacer las dos cosas, el vaso y luego la parte más de color. Bueno, ¿veis cómo Muy bien, ¿eh? limpia muy bien la zona? Es un poco vicioso porque te pones a hacer, y como ves cómo el vaso va desapareciendo, pues entonces no paras, tiendes a seguir. Y entonces es una buena opción, pero lógicamente, si son muy gruesas, pues tiene que acompañarse de a veces tratamiento de esclerosis y un examen previo claramente para asegurarse de que las venas perforantes están bien. ¿Alguna pregunta o algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Qué calibre máximo podéis colapsar con el láser de vaso? O sea, eso es... normalmente yo los vasos menores de 2 milímetros los puedo hacer con láser. Si tiene vasos ya de 2 milímetros o más, puedo intentarlo, pero suelo hacer disparos más separados porque el resultado ya no es tan bueno. Pero menores de 2 milímetros soy capaz de eliminarlos de una forma bastante eficaz con el láser. Sean azulados o sean más rojizos como aquí, que están mezclados, ¿sabes? Con un neodimio lo puedes hacer sin problema. Si son Lo que más pasa es que es un grandes, tratamiento doloroso. si son más grandes, ¿generarías una trombosis en el vaso o algo? No eres capaz, Dañando el endotelio, no eres ¿sabes? No capaz. eres capaz de calentar lo suficiente como para colapsar el vaso, con lo cual vas a calentar un vaso para nada. O sea, si son más grandes es mejor hacer esclerosis. De hecho, la combinación de esclerosis con láser es también una cosa muy eficaz cuando tiene vasos un poquito más gruesos. ¿Alguna pregunta? No. No hay más preguntas. Algo, sí, yo quería comentar una cosa. Este tipo de lesiones no hace falta, pero lesiones más profundas, Siguiente. posiblemente sí que pondríamos una medida de compresión. En este caso no, porque estamos hablando de lesiones muy superficiales, bueno, son prácticamente telangiectasias muy pequeñitas, pero lesiones de mayor diámetro os recomiendo sí o sí hacer algo de compresión de los primeros días, porque la coagulación que hemos provocado nosotros en este vaso, si empezamos ahora a moverlo, perderemos todo el efecto. Y sí que es estadísticamente significativo hacerlo con compresión. Esto por un lado. Quítame el micro. También podemos hacer dos cosas, la combinación de esclerosis y láser. Es algo que también se ha utilizado, lo que estamos hablando un poco de favorecer la absorción de la luz del láser con sistemas endolesionales, como pueden ser sistemas de fármacos asociados, aumenta la efectividad. Aquí es un poco también como lo que hablábamos de qué es mejor, la electroporesis, el láser. Cada uno tiene una experiencia la que tiene y sí que muchas veces llegar al mismo resultado puedes llegar de diferentes maneras. No solamente, pero bueno, aparte de llegar de diferentes maneras, yo creo que también hay que ser inteligente y llegar a la forma más rápida también. Un léntigo lo puedes quitar de muchas maneras, pero es más rápido con un Q-switch o un picosegundos que con otro sistema. Cuando tenemos lesiones muy grandes, aseguraros primero del tema de revisar bien que no tengamos unas perforantes que no sean operativas, porque entonces estás haciendo tratamiento completamente ineficaz. Podemos comentar algo similar, o sea, un vaso, una variz en pierna sería bastante similar al tratamiento de una malformación venosa. Cuando tenemos una malformación venosa por ejemplo, no es lo mismo una malformación venosa en piel como las piernas o en la zona de la mucosa oral. Lo que os he comentado del endpoint de evitar ese blanqueamiento de las lesiones después de la aplicación de la luz del láser, sí en la zona de piel, porque ahí vamos a dejar una cicatrización. Ahí vamos a dejar una cicatrización anómala y vamos a dejar una fibrosis. Pero cuando trabajamos con mucosas, todos los que estéis acostumbrados a hacer cirugía de la boca o de la mucosa, cicatriza súper bien. Allí somos muy agresivos. No sé si os habéis fijado, si no ya os pasaré el vídeo otra vez. Cuando trabajamos en la zona del suelo de la boca, allí llegamos a blanquear completamente la lesión.
Y eso es porque sabemos que después, aunque hagamos una necrosis de esa zona, la curación es muy, muy, muy buena. Y ahí podemos ser bastante más atrevidos. Tenemos que ir con cuidado en las lesiones venosas de la zona de la boca, de la lengua, por ejemplo, o de la mucosa yugal, de hacer un poco de compresión, porque al hacer compresión protegemos un poco la parte epidérmica más superficial y evitaríamos una perforación directa. Si disparamos el láser de neodimia con una cierta distancia, llegaríamos a hacer un agujero y allí tienes un posible sangrado. Y el posible sangrado, una lesión en la mucosa oral, a no ser que tengas al paciente intubado, si os pasa, mm, al primero que tienen que reanimar eres a ti. El anestesista tiene que empezar a hacerte la respiración asistida y luego al paciente. Es bastante desagradable. Si pasara de que tú disparas sobre una lesión en mucosas y se te perfora, y eso nos ha pasado cuando trabajas con láser, simplemente con un punto de sutura es suficiente. Das un punto de sutura en esa zona, suturas la zona y continúas el tratamiento. En mucosas, el resumen es que en mucosas puede ser muchísimo más agresivo que en otra localización. Nosotros tuvimos un caso de lesión venosa en la mucosa oral tratado con el láser endovascular y le hicimos un agujero. Y no pasó Vinieron- nada. ¿Me escuchas, Pablo? ¿Pablo? ¿Me escuchas? Sí, 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 te estoy escuchando. Y digo, y Digo no que pasó nada. tuvimos un caso de malformación venosa en un labio, en la parte interna de la mucosa de la mejilla, tratada con láser endovascular, como el que tenéis vosotros, el diodo, y le hicimos un agujero. La paciente vino al cabo de unos días porque se le escapaba la sopa por ahí. Y la verdad es que nos asustamos mucho y unos días después había cerrado completamente y a día de hoy no se le nota nada el agujero de donde estaba, ¿no? No, en zona de mucosa oral a veces hemos hecho realmente desastres importantes porque absorbe mucho, tienes mucho cromóforo. Muchas veces estas lesiones se han dejado ad infinitum y nadie las quiere tratar porque son complejas, cirugía no se puede y son muy superficiales. A la que tocas con el láser, coagulas esa lesión y es fácil de que hagas, si no una úlcera inmediata, una úlcera posterior. Lo que pasa es que hay que avisar a los papás, bueno, en este caso a los niños o a los adultos, de que pueden tener al cabo de una semana o dos un desprendimiento de esa costra necrosis superficial y poder empezar a sangrar en algún momento, pero es un sangrado bastante controlado y no es espectacular. También hay que avisar de que durante ese primer mes el aliento del paciente va a ser bastante desagradable justamente por esta coagulación de toda la lesión y la necrosis que va a producir la eliminación de estas lesiones. La ventaja de trabajar con el láser es que te permite ser mucho más selectivo en la zona de tratamiento, sobre todo de la lengua. La lengua, como decíamos, empezamos desde la punta y vamos subiendo progresivamente. Yo sí que os recomiendo que si hacemos, o sea, este mismo tratamiento hecho en una lengua, lo que vamos a hacer es intubar al paciente, porque es posible que durante los posteriores minutos al tratamiento con láser haya un edema de la glotis y como mínimo tienes que tener el anestesista al lado para evitar cualquier susto que pueda aparecer en el quirófano. Pero bueno, a pesar de nosotros hacemos muchísimas bocas, muchas, muchas. Solamente me ha pasado una paciente que hubo un edema, que tuvo que estar en la UCI un día para recuperarse. En ese caso sí que pusimos corticoides, no nos quedó otro remedio para bajar el edema, pero si hemos hecho, no sé, cientos de pacientes, no nos ha pasado nunca. No es fácil tampoco que pase. Pero por precaución, tener como mínimo un anestesista cerca, porque si hay que hacer una maniobra de entrar en la vía aérea, pues que lo podáis hacer con alguien que os pueda ayudar. No sé si me he explicado. Sí.